Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos, Señor, a ti por esta charla que vamos a tener. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tomes control absolutamente de todo, Señor, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a pensar, inclusive de lo que vamos a leer, de lo que vamos a transmitir. Bendícenos, Señor, te necesitamos. Toma control de cada hermano, de cada hermana, para que se puedan conectar, para que realmente en esta noche podamos glorificar tu nombre y alabarte y, Señor, con todo lo que hagamos, prepararnos, Señor, para lo que vos tenés para nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos con el tema de los dones espirituales. El otro día llegamos hasta la pregunta 5, que nos había hablado de diferencia entre dones o talentos naturales y dones espirituales. Eh, estuvimos ahí comentando sobre esto. Y la pregunta que hoy nos tocaría seguir dice, según su opinión, ¿los dones naturales pueden convertirse en espirituales? Pregunta, Mm, ¿qué les parece? no, taurales, Si son sí, sí, puede sí, también convertirse. claro. Ahí tenemos el ejemplo de la vida de Pablo. Pablo tenía dones naturales, era un hombre sabio, un hombre estudioso, un hombre con mucha historia, digamos, ¿no? Pero Mejor repertorio. Dios lo toma y lo transforma en un ser totalmente espiritual. Y los dones naturales que él tenía, Dios los usa para bendecir a la gente. De hecho, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están escritas por Pablo. Así que dones y dones espirituales, dones naturales. Yo acá en el libro este que les mandé, tengo en la página 32, tengo una diferencia entre talentos y dones. Y dice así, talentos son una gracia común del Espíritu Santo. Dones es una gracia especial del Espíritu Santo. O sea, el talento es lo común, lo que todo el mundo recibe, todo lo que el mundo tiene, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hay una gracia especial del Espíritu Santo que se convierte en un don espiritual. ¿Cuándo se otorga? Dice acá, en el cuadrito. El talento viene con el nacimiento natural. Nacemos del cuerpo, digamos, y tenemos dones, capacidades, habilidades, unos orientados hacia la matemática, hacia las ciencias exactas, otros orientados hasta las ciencias naturales, pero son dones naturales. En cambio, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, recibimos este don espiritual que ya no es una habilidad natural, sino que es un don espiritual, es algo sobrenatural. Y el propósito del talento o del don natural es para instruirnos, para entretenernos, para vivir, inspiración en un nivel natural. En cambio, el propósito del don espiritual es crecimiento espiritual de la persona que lo tiene, de los hermanos, de los santos, habla la Biblia, del servicio cristiano y edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para uso personal, son para crecimiento y bendición del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Amén. Muy bien.
Están relacionados, ¿no? Los dones naturales con los espirituales están relacionados. Otra cosa, acá hay un artículo muy interesante. Hay 2 o 3 comentarios de distintos autores. Dice, al parecer Dios puede tomar un talento y transformarlo en el poder del espíritu, en un don espiritual, para luego utilizarlo discrecionalmente como Él quiere. La diferencia entre un don espiritual y un talento natural es frecuente motivo de especulación para mucha gente. No estamos seguros de poder trazar una clara línea demarcatoria entre dones espirituales y capacidades naturales. Recordemos que en última instancia ambos provienen de Dios. Por otra parte, no creemos que siempre sea necesario esa clara diferenciación. Sin embargo, dice, en la mayoría de los casos y en el contexto que estamos analizando, los dones que tenemos en mente son dones sobrenaturales que el Espíritu dispensa a las personas para el bien de la iglesia. Y acá tenemos que hablar de 3 cosas: dones, ministerios y operaciones. Esto se menciona en el Nuevo Testamento y dice, los dones espirituales no son funciones. El Nuevo Testamento menciona muchas funciones: presidente, obispo, maestro, pastor, anciano, sobrevedor, diácono, en fin, hay ministerios y hay operaciones. Los dones no son funciones, excepto los dones que vimos la semana pasada, que son los dones persona. ¿Se acuerdan cuáles eran, no? El Apóstol, apóstol, el profeta. evangelista, pastores y maestros. Esos Pastor y dones maestro. no son dones como el de enseñanza, como el de sanidad. Estos son personas que desarrollan ese don para bendición de la iglesia, para que la iglesia, para que los hermanos desarrollen el ministerio y trabajen. Son dones personas. Lo que estamos hablando ahora son dones de cada uno, de todos los creyentes. Cada uno tenemos los dones. Hay que distinguir el don, el ministerio y la operación. Por ejemplo, don de enseñanza. Hay una persona que tiene una capacidad sobrenatural para enseñar. Entonces, desarrolla ese don y enseña. ¿Cuál sería el ministerio de esa persona? El ministerio es la Predicador. áreas de servicio en la que ejerce los dones. O sea, podría ser maestro de niños. El ministerio. El don sería enseñanza. El ministerio sería maestro de niños. Y la operación es la forma como desarrolla ese don y ese ministerio. ¿Se entiende? La operación sería, bueno, en la reunión en la escuela dominical, los días sábados a las 3 de la tarde, se reúne con los niños y ahí desarrolla su don. Dones, ministerios, operaciones. Otro, ¿qué puede ser? Un don sanidades, que es muy común, o evangelismo, que es más fácil, que ese lo tenemos que desarrollar todos. El don, que sería evangelismo, sería ganar almas para Cristo. El ministerio, yo por ejemplo desarrollo el don como ministerio en la iglesia. Operación, yo el don de evangelismo lo puedo desarrollar en el templo, lo puedo desarrollar en la calle, me tomé un taxi y le hablo a la persona que está en el taxi y estoy operando con mi don
pero no necesariamente en la iglesia. No sé si entienden la diferencia. El don es la capacidad sobrenatural. Ahora vamos a ver las definiciones de cada uno y ahí va a quedar más claro. El ministerio sería cómo evangelizar a las personas que Dios me pone en el camino, y la operación sería el lugar donde yo desarrollo el ministerio, que yo decía que puede ser en la calle, en un taxi, en la cocina de mi casa con una persona que me viene a visitar. La operación. ¿Se entendió algo o no? Estuve medio confuso. A ver, te doy Sí, uno sí. yo. Sí, Alabanza. El don sobrenatural toca un instrumento. El ministerio de adoración y la operación en la iglesia, por ejemplo, claro. adorar los cultos en la iglesia, Ahí tenés muy algo así. clarita la diferencia entre don natural y don espiritual. Yo estudié música, yo soy profesor de música. Muy bien, tengo un don natural para la música. Yo toco acordeón a piano, toco el piano, toco cualquier cosa. Es un don natural. Dios usa mi don natural y lo transforma en un don espiritual. Lo puede transformar o no, pero vamos a suponer que Dios lo transforma en un don espiritual. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando yo toco mi instrumento, la gente siente la presencia del Espíritu Santo, se siente que hay algo espiritual allí. Entonces, Sí. el don espiritual sería el don de adoración. El ministerio sería ministerio de adoración de la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay un grupo de hermanos que dirigen la alabanza, la adoración, se reúnen una vez por semana, entrenan, se preparan, tienen un ministerio. Operación. El día domingo, durante el culto, ese grupo desarrolla su don espiritual y natural, los dos, lo desarrolla dentro del culto para bendición de la congregación, para que el cuerpo de Cristo crezca en adoración, en alabanza, y que sean conducidos a la presencia de Dios. Ahí se nota muy clarito cuando es algo espiritual. ¿Por qué? Porque nos lleva a la presencia de Dios. ¿Se entendió? Ujú, Sí. sí. Bueno, muy bien. Acá dice, dijimos que el don se puede transformar de natural en espiritual, pero no necesariamente. A veces sí, a veces no. Muy bien. Leamos Gálatas 5, dice acá, y a ver la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. A ver, Gálatas 5, del 16 al 26. Vamos a ver diferencia entre obras de la carne y fruto del espíritu. A ver quién tiene Gálatas 5, del 10. Amén, pastor. Adelante, Edith, ¿cómo estás? Del 16 al... Al 26. 5, Ya, 16 al 26. ya, pastor, amén. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está. Bueno, así que acá tenemos obras de la carne. Fíjense la diferencia. Cuando habla del espíritu, habla del fruto. Cuando habla de la carne, dice que son obras. Obras es algo que yo hago. A ver, ¿cuál les quedó grabada? A ver, una obra de la carne, digan. Obras de la carne. Una obra de la carne es cuando también Pleitos, celos. tú haces, por ejemplo, te levantas a hacer tu oración, un ejemplo, de madrugada, ¿ya? Quieres entrar en el espíritu. Entonces, la carne no te deja a veces entrar en el espíritu, pero si tú comienzas a resistir, a entrar en el espíritu, la carne se duerme. Pero a veces es más, la carne a veces quiere ganar. Entonces, la carne con el espíritu no se pueden ver, ¿no, pastor? Porque Perfecto, perfecto, cuando muy clarito. uno quiere entrar en el espíritu y la carne te dice, ya ahora te es 20 minutos, ya, échate a tu cama. Y ahora te es media hora, échate. Pero ahí es donde Tenés hambre. debemos darnos cuenta que el espíritu dice, sigue, sigue, no le hagas caso. Y sigues orando. Y Amén. ahí es donde viene cambia el ambiente. Entonces ahí es donde entras en el espíritu. Claro. Otra idea que se me cruza, pero muy bien, Joel, sería cuando estamos en el culto y la hermana Ascensiona está predicando, por ejemplo, y a mí me agarra sueño y me quedo Ah, sí, dormido, también. me pasa todos los domingos. Entonces, ¿qué hago? Trato de vencer a mi carne, ¿cómo? Sí. Y o me levanto, me voy al baño, me lavo un poco la cara, o me como un caramelo, cambio de posición, eh, para vencer a la carne y decir, no, tengo que estar firme para escuchar la palabra. Y cuando me pasa lo mismo que dijo Joel, cuando nos ponemos en el espíritu entonces nos ayuda. Fíjense que estamos hablando de cosas dentro de la iglesia, dentro de lo que es un creyente, y ahí menciona un montón de cosas que son del mundo, de cualquiera. Por ejemplo, habla de un crimen, obras de la carne. Alguien mata a alguien, golpea, alguien insulta, dice cualquier grosería, se pelean unos con otros. Ahora, esas cosas pueden afectar a un creyente, ¿sí o no? Sí, Sí, sí. sí Sí, afecta bastante. cualquiera de nosotros, claro, porque dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es muy lindo poder decir, bárbaro, vamos a vivir en el espíritu, porque estamos todos en el espíritu. Pero cuando salimos a la calle y empezamos a manejar y pasa un loco con otro auto y nos raya el auto, ahí sale la carne y queremos matarlo al otro y por ahí le decimos una mala palabra. Y esa es la obra que la carne hace, esa es la obra. Eh, yo no quisiera bendecir a una persona que me rayó el coche, yo lo quisiera matar. A mí Entonces, me pasó uno parecido. claro. A mí me pasó, pastor, y es más, mis sueños que yo tengo al día siguiente se cumplen, hasta ahorita. Ya yo soñé que había un guaco
que yo reventé, quemé antes cuando me convertí a Cristo, y se me manifestó en mi sueño, en mi cuarto. Entonces yo le dije, ¿qué haces tú acá si yo ya te destruí? Y lo saqué, lo agarré del cuello de ese guaco y lo llevé a la pista y ahí lo tiré y lo reventé, pero a la vez pasaba una moto lineal y un carro lo habría agarrado. Se habría chocado un carro. Entonces, en ese momento yo me fui al auxilio de ese chico en mi sueño y al día siguiente se cumplió el sueño. Se chocó una moto lineal atrás de mi carro y en vez de preocuparme yo por lo que me ve destrozó mi carro, yo me preocupé en el chico. Y yo le digo, y me dijo, no, discúlpame, y estaba ensangrentado así todititito. Entonces ahí yo entré en el espíritu. No me interesa mi carro, le dije, me interesas tú, ¿cómo estás tú? Y yo decía, llamen a la ambulancia, por favor, llamen. A pesar que ese chico tenía la culpa que me chocó atrás. Entonces ahí yo entré en el espíritu, no Bien, entré en la bien, carne. muy bien, muy buena la diferencia. Eh, Cuando recibimos un sueño así, el sueño ese puede ser por varios motivos. Un motivo puede ser, comí mucho a la noche y me fui a dormir y tenía indigestión. Entonces tengo sueños. Eso sería obra de la carne. Obra Pastor, del espíritu sería, me fui a dormir, tuve un sueño y sueño con un accidente. Entonces, eh, ¿para qué Dios permite que ese sueño venga a mi mente? Para que ore. Entonces yo a las 3 de la mañana, cuando me despierto por el sueño ese, que me deja mal, que me quedo temblando porque Sí, estoy nervioso, ahí me tengo que poner a orar y clamar al Señor por ese sueño para que si había un daño, que se corte el daño. Y al día siguiente, cuando veo algo que pasó y digo, wow, aquí está. Señor, gracias porque vos lo protegiste a ese chico, porque vos me diste el aviso de antemano para que estuviera orando. Y entonces, miren, les cuento algo terrible, tremendo que pasó acá en Argentina. Hubo 30.000 desaparecidos. La guerrilla, acá 30.000. tuvimos guerrilla, como ustedes ahí también, tuvimos guerrilla, hubo muchas muertes. Mataron los militares por un lado, los guerrilleros por otro, hubo cosas terribles. Había un pastor conocido, que él trabajaba, tenía una farmacia, y este hombre, dentro de su farmacia, mientras estaba trabajando, él siente un deseo grande de ponerse a orar, y orar por una persona en particular, que creo que era un sobrino, si no me equivoco. Bueno, entonces, ¿qué hace? Cierra el negocio, se va a la parte de atrás de la farmacia y se pone a orar y clama al Señor porque le venía a la mente ese sobrino y él clama por ese sobrino, dice, yo no sé si le está por pasar algo, si va, no sé, un accidente, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido cuidado, protegelo, qué sé yo. Bueno, pasa, al día siguiente aparece el sobrino, viene a la casa y le dice, tío, vengo a pedirte por favor que me ayudes, tengo que salir del país. ¿Por qué? Porque los militares vinieron anoche a buscarme. Justo a la hora que él estaba orando, los militares entraron en su casa con armas, lo venían a matar y le dijeron, no sabemos por qué, pero te vamos a dejar ir. Andate del país, no aparezcas nunca más porque si apareces acá te matamos. Y se fue del país hasta que pasó el tiempo de la guerrilla y ese muchacho salvó la vida porque el tío estuvo orando ese mismo día en el mismo horario sin haber soñado, simplemente sintió una voz, algo que le decía en su corazón, en su espíritu, que tenía que orar. Bueno, ahí está la diferencia entre la carne y el espíritu. Este hombre se dejó llevar por el espíritu
Y entonces Dios lo bendijo. Pastor, buenas Isabel, noches. buenas noches. Dice Dios es celoso. ¿Y cómo diferenciar los celos? Los celos de la carne, los celos del espíritu. Bueno, la palabra celos en la Biblia tiene varias acepciones, ¿no? Cuando se habla del celo de Dios es porque Dios está preocupado por las cosas sagradas. Dios tiene mucho celo. Cuando alguna persona, les cuento, a mí me pone loco escuchar a algunas personas que hablan de Dios y por ahí dicen, sí, porque a mí el barbudo me ayuda. ¿Cómo el barbudo? ¿Cómo el barbudo? Sí, sí. Eh, El barbón, dicen. Común, hay gente que lo dice así. Digo, Es no raro. tenés temor de Dios, no tenés temor de Dios. Eh, Dios es celoso y si vos lo tratás de esa manera, Dios te va a tratar de la misma manera. Entonces, el celo por la obra, el celo por la vida espiritual, el celo por la vida de las personas, es una cosa. Y los celos que tenemos a veces por nuestra esposa, por nuestro compañero, es otra cosa, son cosas totalmente diferentes. Pero no nos El vayamos. otro es una pasión humana. Exacto, no es una pasión humana. Bien. Bueno, no quiero salirme del tema este del Espíritu Santo. Estábamos hablando de el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Obras de la carne quedó clarito qué es. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Fíjense que no dice los frutos, dice el fruto, uno solo. Cuando habla de la carne, dice las obras de la carne, Obras. plural. O sea, Obras las de la carne. obras de la carne son muchas. Ahí están las discusiones, las peleas, los crímenes, todo. El fruto del Espíritu Sería. es uno solo. O sea, el cristiano no es que tiene 9 frutos, tiene un fruto que tiene, es como si uno tuviera una naranja que tiene 9 gajos. ¿Cuáles son esos gajos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero esos 9 gajos de la naranja funcionan todos juntos. Yo no puedo decir fe. Yo tengo mucho fe, pero no tengo amor. No. Entonces el fruto no es perfecto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero yo no tengo paciencia. Bueno, pedile paciencia al Señor y el Señor te va a mandar prueba. Te va a mandar prueba para que ejercites tu paciencia. Y entonces ese fruto se va a ir perfeccionando día a día hasta que logremos la unidad de la fe y podamos imitar ¿a quién? A Jesucristo. Nuestro modelo es Jesucristo. Jesucristo es la perfección. Él tiene los 9 gajos del fruto del Espíritu, los tiene todos él. Y a nosotros nos dice, bueno, muchachos, ustedes practiquen. Pónganse. Pastor, Sí, Isabel. hablando del fruto de la carne, ¿por qué me pasa a mí que no soporto ver a un vecino? Era un chico que iba a la iglesia, mi vecino, y de pronto se ha vuelto como mi aguijón. ¿Y por qué no soporto verlo? Cuando lo veo me pongo nerviosa y, no sé, no lo soporto ver. ¿Qué pasa? Eso es un fruto de la carne, pero ¿cómo identificar ese fruto de la No, carne? el fruto de la carne no, es obras de la Ah, carne. la obra ese, perdón. Fíjate, las obras de la carne, Mm, plural, el fruto del Espíritu. Lo que mm, tenemos que ejercitar es el fruto del Espíritu.
yo le tengo que pedir al Señor que me ayude a poder amar a mi enemigo. Vamos a suponer que ese es mi enemigo. Yo lo tengo que amar porque la palabra me dice que debo amar a mis enemigos. Amar a un vecino es fácil, pero amar a un enemigo no es tan fácil. Lo que el Señor me mueve es a amarlo. ¿Cómo lo amo? Venciendo mi carne, venciendo mi bronca, venciendo mis celos, venciendo mi mala onda. Y cuando... Hace un mes me dejó sin bicicleta, me cerró la puerta de donde guardo la bici, no, y hace un mes me dejó sin bici. Tuve perdido trabajo de medio turno y no me quiere abrir la puerta. Entonces oré al Señor para que manda truenos y lluvias, y llovió ese día tanto, tanto que abrieron la puerta para abrir la compuerta, y recién hace dos días estoy con la bici. Bueno, Dios obró, Dios obró. Ahora, Isabel, o sea que vos sos la culpable de muchos inundados. nosotros Ay, acá sí. nos Pastor, inundamos. Vos estás en hoy un día, piso segundo, nosotros estamos en planta baja, así que no ores más, por favor. Sí, no, pastor, después, ¿sabes qué hoy, hice? Lloré al Señor de rodillas, le dije, por favor, ya no hagas llover porque ya tengo la bici. No llovió, pastor, esa noche. Bueno, gloria a Dios. Bueno, Amén. sigo. Acá habla de los dones. Acá hace una comparación entre los dones y el fruto. Los dones tienen que ver con el servicio. El fruto tiene que ver con el carácter. Ahí está, Isabelita, el carácter. Los dones son un medio para un fin. El fruto es un fin en sí mismo. ¿Se entiende? Lo digo despacito, ¿eh? el Los carácter es dones alto. son... ¿Perdón? Me ha pasado algo que el día más ha hecho caso a la carne que al espíritu. Le comento, tengo un chico que le doy pensión ya y ya me tiene como 4 días así paseando y hoy día me fui a cobrarle y no quería pagarme y bueno, y seguía teniendo paciencia, decía, señor, ayúdame, contrólame mi temperamento, Ajá, ya, y ya me estaba controlando, pastor, y cuando llega una ancianita, una anciana, y ya ese chico ya estaba acostumbrado a hacer lo mismo. Entonces yo dije, entonces este está acostumbrado y mira la ancianita cómo viene y lo tiene paseando varias veces. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tú me pagas porque me pagas, le digo yo. Ya mucho tiempo te he esperado y tú parece que uno te habla y no hace caso. Pastor, y en ese momento, hasta que llegó la ancianita y lo que yo estaba teniendo paciencia, me sacó de mis casillas y lo que hice es, ¿sabes qué? Me llevo tu máquina de esa que utilizan los barberos, me ajá, pagas y yo te devuelvo, ¿ya? Y eso es lo que hice y me fui. Y el chico me dijo, oh, que me pagas y me dijo, o quieres pelear conmigo, vamos afuera, me dijo a mí. Y yo me respiré, pastor, así, respiré, me aguanté, no me voy a pelear contigo, le digo. Voy a llevar tu herramienta, tú me pagas y yo te lo devuelvo. Y me fui. bueno, Hice mal, hice bien, hice mal, ¿no? Porque no no, debe tampoco no, tener no, paciencia. yo no te puedo decir si hiciste bien o hiciste mal porque cada uno conoce su vida, conoce sus negocios, conoce cómo se maneja el ambiente donde uno trabaja. Yo lo que sé que tenemos que ser mansos, dice la Biblia, pero no mensos. No sé si se Ay, 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 eso ¿se es usa la cierto. palabra menso allá? No, no Sí, tenemos acá que ser, también utilizan esto, manso, pero no menso. no ser Entonces, brutos. yo ya me iba a ir, porque yo Claro, ya me iba a ir porque ya dije, ya, voy a tener paciencia, ¿no? Ya de repente, ¿no? Pero cuando vino la viejita, ahí sí me sacó de mi casilla. Yo le dije, ¿le podrás hacer a esa viejita? Le digo, mira cómo viene, pero esta vez ya no me la haces. Le agarré su herramienta y claro. me devuelve lo que me debes y te vuelvo tu herramienta. Pero ahí quería ir a pelearse conmigo fuera. Y le dije, no voy a pelear contigo, le digo. Bueno, Tú me sí, devuelves y la más bien carne, la carne te lleva a la pelea. La carne te lleva a la pelea. pero Yo por un no poco me sé, llevaba, pero me aguanté.
pero te Pero hizo aguantaste. bien y no Bueno, pelearon. defendiste lo tuyo, defendiste lo tuyo. Otra forma de defenderlo sería ir a la policía y denunciarlo. Decir, este hombre no me paga. No, y comenzó y me ha amenazado. Dice que mañana va a venir con gente. Ajá. Ya Bueno, le digo, hoy día voy ahora a orar para que se le ablande su corazón. tenés que orar para que Dios lo ablande y para que te pague. Bueno, Sí, pues. sigo. Dones y fruto. Dones y fruto ahora estoy. Cambié de pregunta, ¿eh? Los ¿Dónde dones es su fruto? es lo que un creyente recibe. El don es lo que Dios me da. El fruto es lo que un creyente es. Una cosa es lo que recibo y otra cosa es lo que yo soy. ¿Se entiende? Los dones son dados desde afuera. El fruto es producido desde adentro. Los dones, como dijimos, se los menciona en plural. En cambio, el fruto es singular, es uno solo. Ningún creyente posee todos los dones, pero toda la variedad del fruto la podemos tener, Tenemos que ejercitarnos para tenerla. Dones van a cesar. Va a llegar un día en que van a cesar. En cambio, el fruto permanece. Los dones van a cesar. Se van a acabar las lenguas, se van a acabar todas esas cosas y van a cesar. Pero el fruto va a permanecer. Y dentro del Juan, fruto, lo más importante, sí, ya, lo más importante del fruto, ¿cuál es? El primero de todo, amor. Sin amor Amor. no hay nada. Sí, Susana. escúchame, Juan, y los dones persona, vos decís que los dones cesan. ¿Los dones persona también? ¿Van a cesar los pastores, los evangelistas, los profetas? Y cuando estemos en la presencia del Señor van a cesar todos. Yo no voy a ser ni pastor, ni profeta, ni evangelista. Voy a ser un hijo de Dios No, gozoso que estoy en la presencia del Señor. no, Eh, pero yo no estoy hablando de eso. Acá en la tierra, no, acá en la ¿van a tierra. cesar? Acá en la tierra te digo algo que dijimos en la clase pasada. Los dones son irrevocables. ¿Se acuerdan que No leímos un cesan. pasaje que decía los dones y el llamado, lo teníamos en Romanos 11:29, son irrevocables? Yo estoy pensando en la tribulación. Bueno, ya me llevaste Eh, al otro Es lado. como, Dale, dale. pastor, es como, a mí me habló el Espíritu Santo. Y yo, por más que me quiera, por ejemplo, yo ya pertenezco a Cristo, mi vida lo he entregado a Jesucristo, ¿no? Y por más que yo me quiera desviar, por más que yo me quiera esconder por ahí, no, Dios no va a permitir que yo me desvíe, ¿sí o no? O puede Eh, ser, no no, creo, porque Dios por te más que yo da, me resista, escúchame, Dios te da libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que vos podés decidir. Yo decido seguir a Cristo hasta el día que me muera. Yo decido ganar almas para Cristo hasta el día que me muera. O decido apartarme de la iglesia y me voy y no estoy nunca más. Y el Señor no me va a ir a buscar. El Señor me deja. Yo lo decido, porque para eso tengo libre albedrío. Ahora, si yo hago eso, me tengo que bancar las consecuencias después. Pastor, dice el Señor que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él siempre está. El que se aparta es el hombre. Yo nosotros, elijo quedarme con el Señor todos los días. Y el Señor es fiel, Él está todos los días hasta el fin del mundo, está con nosotros, pero nos deja en libertad. Dice, vos no querés hacer esto, bueno, bárbaro, no lo hagas. Pero Sería que nuestra viene una desobediencia consecuencia nos detrás, aparta, claro, viene una sería que consecuencia detrás. claro, la hay desobediencia, consecuencias de acuerdo a la desobediencia que haces y los pecados que ejecutas, hay consecuencias, claro. Seguro que sí, seguro que sí. Muy bien.
quiero hacer en las próximas clases, a mí me gustaría ir desgranando los dones, los 27 dones que tenemos en este libro, uno por uno, para que veamos las diferencias. Y solamente hoy les voy a agregar esto. ¿Qué diferencia hay? Y después vamos a ver por lo menos el primero. ¿Qué diferencia hay entre recibir el Espíritu y ser lleno del Espíritu? Esto es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre recibir el Espíritu y ser lleno del Espíritu? Hoy se entregó la señora donde trabajo al Señor. Ella recibió al Espíritu, el sello del Espíritu, ¿no? Le selló ahí el Señor con su Espíritu. Y ser lleno es cuando lo busca, pues ahí eres lleno del Espíritu. Muy bien. La manifestación. ¿Por qué les digo yo que es muy importante que aprendamos esto? Porque vuelvo a la semana pasada. Ustedes vienen de una raíz pentecostal. Nosotros venimos de una raíz de bautista. Para los pentecostales, recibir el Espíritu y ser lleno del Espíritu medio que se les confunde, porque le llaman bautismo del Espíritu a lo que nosotros le llamamos llenura. Para nosotros, recibir el Espíritu es el bautismo, es como dijo Isabel recién, yo escuché la palabra, acepté el mensaje y el Señor me pone el sello del Espíritu Santo. Para nosotros eso es bautismo del Espíritu. Es como a mí me Ahora, pasó, pastor, cuando me... espera. Eso es bautismo del Espíritu. Ahora, Bautismo. pasa un día, pasan 2 días, 10 días, yo estoy orando y de repente recibo algo diferente, el Señor me toca de una manera distinta, me pongo a temblar, estoy orando de una manera con fuego. Eso es plenitud del Espíritu, llenura del Espíritu. Sí. Generalmente los grupos pentecostales a esto segundo le llaman bautismo del Espíritu. Nosotros decimos no, bautismo es cuando lo recibió. Es una cuestión de nombres nada más, pero se las aclaro porque justamente ustedes vienen de grupo pentecostal y nosotros venimos del otro grupo. Pero En el tema Hechos del cuando nombre recibieron, es lo de menos. en Hechos cuando recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas, dicen distintas lenguas. Yo Eh, hablé en lengua cuando recibí el Espíritu Santo, está cuando me bien, bautizó para mi cumpleaños. está bien. Hay veces Esa que coincide manifestación. el bautismo del Espíritu o el recibir el Espíritu con la plenitud del Espíritu. A veces coincide, pero no siempre. En el Nuevo Testamento, los que defienden esta posición de que siempre al recibir el Espíritu hay que hablar en lengua, no ven que hay otros casos en los cuales se habla de recibir el Espíritu, pero no se habla en lenguas. O sea, puede ser que se dé, como puede que no se dé. Hay gente que el don de lengua lo recibe un año después, y está bien, no está mal. O lo recibe en el momento que aceptó a Cristo, y está bien también. ¿Está? Bueno, Yo, déjenme que les voy, quiero ir a un don por lo menos, y para eso necesito compartirles una pantalla para que ustedes vean, a ver, bueno, acá tengo los 27 dones, son los dones del Espíritu según Peter Warner. El primero de todos, este numerito es la página del libro donde está. Si ustedes tienen el libro por ahí, que lo tienen guardado, yo se los mandé, en la página 228 tienen el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Es la especial capacidad que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, no a todos, a ciertos miembros del cuerpo, de recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios a su pueblo
por medio de una declaración divinamente ungida. Lo que me pasó a mí. Leamos de vuelta. Dice, profecía. Don de profecía es la especial capacidad que Dios da, que puede darla en un momento, para un momento particular, o alguna persona puede tener el don de profecía en forma permanente. Son los menos, no es común tener un don de profecía permanentemente, no es común. ¿Y por qué yo digo que es importante? Porque hay falsificaciones de todos los dones. Hay dones falsos que son satánicos y el don de profecía Así. es uno de ellos. Hay dones que son carnales. Por ejemplo, me acuerdo ahora, miren, yo estaba predicando en una iglesia y me dicen, vino una profeta y nos dijo, nos dio palabra y dice que el pastor, la mujer del pastor no lo está acompañando, no es la persona que el pastor necesita para su ministerio, tiene que separarse y unirse con su secretaria. Y me dicen, No. pastor, ¿qué le parece? ¿Esto es de Dios? Le digo, mire, agarren a esa profeta, denle una patada bien dada y pónganla en el medio de la ruta. Si se la lleva un camión por delante, mejor. Porque eso que está diciendo es satánico 100%. Y lo había dicho con toda seriedad en una congregación y los hermanos lo estaban creyendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ser cuidadoso. La palabra profética se prueba. Se prueba. Voy a sacar esto de acá para que me vean la cara y les cuento algo. Miren, yo tengo este artículo del año 89. Esto salió en un periódico de acá. Este señor ya murió, pero era sabio este hombre. Dice acá, en Hebreos 1:1, la Escritura nos dice que el Señor les habló de muchas maneras, con visiones, símbolos, parábolas, también sueños. ¿Y de qué hablaban básicamente los profetas? Dice, hacían otras cosas que básicamente predicaban instando en forma permanente al pueblo a volverse a Dios. También decían en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ellos hablaban de un futuro cercano y un futuro lejano. O sea, en el Viejo Testamento es una cosa, el don de profecía, en el Nuevo Testamento es diferente. Pero también dice otra fase importante de la profecía era denunciar. Denunciaban el pecado. ¿Se acuerdan quién fue uno de los que denunció el pecado del rey, pero así mal? ¿Quién fue? Ahí Que Susana. le cortaron la cabeza. Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la consecuencia de decir su palabra profética? Le cortaron en la cabeza, lo mataron. Primero lo metieron preso y después le cortaron la cabeza. Muy bien. ¿A Juan? A Juan el A Bautista. Juan. En Ah, 1 sí, sí, sí. 14:3 dice que la profecía es para, acá estamos Nuevo Testamento, edificación, exhortación y consolación. Y también hay profecías que son para proclamación en el Nuevo Testamento. O sea, repito, en el Nuevo Testamento la palabra profética tiene que servir para edificar, para exhortar, para consolar o para proclamar la grandeza de Cristo. No es la misma palabra profética del Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, por ejemplo, un profeta le dice al rey, pesado ha sido y hallado falso, y esa noche el rey murió. Esa No noche como, el rey murió. Otra, cuando, a un como profeta. nosotros. Un profeta estaba andando por ahí y los otros se burlan del profeta y le dicen pelado, y dice calvo, calvo. Y salieron osos del monte y mataron a las personas que se burlaban del profeta. Eso es Viejo Testamento.
En el Nuevo Testamento, Dios no va a mandar un oso para que te defienda. En el Nuevo Testamento, ¿qué te dice Jesús? Amá a tu enemigo. Y si te hace daño, vos hacele bien. Es difícil, ¿eh? La palabra exhortación la usamos para dar leña. Sin embargo, lo que nos enseña acá es que exhortar significa alentar. Exhortar es levantar a la persona. Está caído, está deprimido, yo lo exhorto. No le pongo el pie encima para que se caiga, lo levanto. Así sea tu enemigo. Lo levanto. ¿Cómo? Así sea tu enemigo. Aunque sea tu enemigo. A mí un vecino acá al lado me le tiró una piedra a uno de mis hijos cuando era chiquito, le pegó acá en la cabeza, que le pega un poquito más acá y me lo mata. Bueno, con ese hombre terminamos mal ese día, él me amenazaba, yo llamé a la policía. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí la relación con el vecino quedó mal. Pero a partir de ahí el Señor me dio la sabiduría para qué hacer con un vecino así, que me amenazaba y qué sé yo. Acá teníamos pasto en la vereda. Entonces yo cortaba el pasto de mi vereda, cortaba el pasto del vecino y cortaba el de él también, que era más allá. A los 15 días crecía el pasto de nuevo. Yo cortaba el mío, cortaba el de acá y cortaba el otro. Nunca le dije nada y nunca volvimos a hablar. Un buen día ese señor me toca el timbre después de varios meses de hacer este trabajo y me dice, vecino, sírvase, y me trajo un regalo. No me pidió perdón, no se disculpó, no me dijo gracias por cortarme el pasto. Simplemente el amor que Dios puso en mi corazón me permitió quebrarlo. Se quebró. El hombre, después de varios meses, se dio cuenta que el que estaba mal era él y vino y me trajo un regalo. No importa qué, me trajo algo de regalo. Y cerró la puerta y se fue. Ahora, eso fue amor. El amor cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. El amor cubrirá multitud de pecados. Muy bien. Les termino con el tema este del don de profecía. Dice acá, si el don de profecía produce confusión, desconfíe. Desconfíe, porque la profecía es para edificación, no para confusión. Entonces, pastor, lo que me ha pasado hoy día a mí, porque lo que me pasó hoy día lo he soñado anoche. Lo he soñado anoche, soñé que estaba en una casa de un conocido y de ahí miré y el chico y todos salieron con un montón de gente y me atacaban con arma, con pistola y yo entré en contención ya y después solito caminé y Eh, me abrí de esa contención. Y hoy día me pasó lo mismo con este chico. Joel, querido, yo creo que vos has venido al Señor. ¿Cuándo te convertiste? ¿Cuánto tiempo hace que te convertiste? Me he convertido en octubre. En octubre. Eh, en, sí, Son muy pocos meses, y vos nunca has hecho sanidad interior. Entonces, tenés que tener cuidado porque de tu vida pasada pueden haber cosas que todavía te estén arrastrando. Vos tenés que renunciar a toda visión, esto ya te lo habíamos dicho, tenés que renunciar a toda visión que no venga de Dios. sí, Renunciar a todo sueño que no venga de Dios. Porque y el mira, diablo puede seguir trabajando en tu vida a pesar de que recibiste a Cristo, a pesar de que hablaste en lengua. El diablo es así, muy astuto, muy astuto. Entonces, pedile discernimiento al Señor y orá mucho, orá mucho. Amén. si oro,
oro, pido discernimiento y pido que no se cumpla. Pero como es el enemigo, bastó esa viejita que venga para que se encienda de nuevo ¿no? Y haga eso. Y es más, ayer soñé eso, y antes de la noche soñé que me miraba en un espejo yo, y que en mi pecho, en mis dos pechos, estaba el rostro de Baphomet y el rostro de otro demonio acá. Y yo decía, ¿qué haces tú aquí? En el nombre poderoso de Jesús, en mi mismo sueño. Y Bueno, a las 3 de la mañana me levanté y comencé a orar, a orar, a orar, que la, rompa todo eso. amén. Está muy bien que ores de esa manera. Las personas que estuvieron en ocultismo, como el caso tuyo, o en hechicería o en lo que sea, pueden pasar años y seguir siendo golpeadas. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que vos te fuiste. Al diablo no le gusta que vos te fuiste. Entonces vos tenés que hacer el esfuerzo de decir, yo renuncio a todo esto. Señor, Si lo hago. Señor, hace que mi mente se limpie de una vez por todas. No quiero tener más malos sueños, malos pensamientos. En el nombre de Jesús, día por día, ayuná, orá, pedile al Señor que te limpie totalmente. Y el Señor lo va a hacer. Va a llevar tiempo, pero va a llegar un momento que el diablo se va a cansar y va a decir, bueno, dejémoslo a este tranquilo. Pedile, No, Joel, lo que me pedile al falta es pasar de Señor nuevo a que te ayunar. dé el Ayunar me falta. discernimiento, Tranquilo, tranquilo, que sí. te dé el discernimiento para poder darte cuenta cuando algo es legítimo, es de Él, es verdadero, lo que te está mostrando, cuando viene de tu carne o cuando viene de Satanás. Porque es fácil confundirse, ¿eh? Es Muy, muy finita la línea, es muy sutil la cosa. Entonces, siempre mantenete, sobre todo hasta que vos aprendas a discernir, a diferenciar, pedile siempre al Señor que te muestre. Y una forma que te muestra es si vos vas a seguir inquieto o no. Si estás inquieto con algo, no viene del Señor. el Cuando, Señor te da paz. Entonces, Bueno, eh, ora, ora pidiéndole a Dios que te lo quite sí, eso. cuando uno, tengo Si sueño, vos te quedás tranquilo, en paz, no, yo oro. eso es Yo del oro Señor. todos Pero los días. Oro a las 2, orá, 3, 4 de la mañana. Oro todas las noches, todas las madrugadas. En paz me perfecto, acostaré y asimismo me levantaré. Hay un versículo de ahí los está. Salmos. Bueno, gente, eh, Sí. la hora se ahora fue. que hablas, Isabel, espera un cachito, Juan. Ahora que estuviste hablando, Isabel, vos hablaste de las lenguas. Sí. Todos los dones que da el Señor son para la edificación del cuerpo de Cristo. No, Mm, Él no da dones porque son bonitos. Cuando le da los 120, el Espíritu Santo, los dones, era para que le hablaran en las lenguas de las personas que estaban ahí escuchando, claro. Sí, sí. viendo. No, no estaban esos 120 hablando en lenguas porque sí o porque bueno, había una demostración de poder. Era para que sean predicados en las mismas lenguas y que ellos queden maravillados que estos hombres que eran galileos, que eran De distintas judíos, nacionalidades. hablaban en distintos idiomas. Quedaron. Y cada uno escuchaba en su propio idioma. Ese fue el milagro. Porque esas lenguas eran lenguas de idiomas que se hablaban. No Claro. era el idioma del cielo, Angelicales. Claro. angelical. Eso se Ojo, llama, eso se llama glosolalia, pero ya vamos a hablar del don de lengua. Ese no es el tema de hoy. Señores, el tiempo se fue. Nos veremos la semana que viene. Si Amén, amén. ustedes gustan, acá vamos a estar. Amén. Cerrá con Amén. oración, Amén. Susana, cerrá con oración. Ah, Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te damos gracias porque vos tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos rescataste
de ese pozo profundo y oscuro, de ese fango nos sacaste, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, porque cada día te revelas a nosotros a través de tu palabra, a través de todo lo que versículo a versículo vamos aprendiendo de tu persona, Señor, de cuáles son los propósitos divinos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora te pido por cada uno de mis hermanos, por sus casas, por sus familias, por sus trabajos, Señor. Por el descanso de esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Trae paz a sus corazones, a su mente, Señor, y sigue edificándolos, Padre, mientras que ellos descansan, que tu Espíritu Santo siga edificándolos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También, Señor, quiero pedirte una protección especial para cada uno de ellos. Amén. Señor, levanta ángeles guardianes, Señor, ángeles guerreros, protectores, Padre, alrededor de sus vidas. Amén. Que el diablo no pueda tentarlos, no pueda verlos, no pueda tocarlos, los Espíritus Santos. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, ¿se acuerdan que recibimos una palabra profética que en estos 3 meses, estamos en marzo, abril, mayo, el Señor iba a dar un crecimiento? Y yo les mandé unas fotitos, no sé si las vieron, de algo que está pasando en Lima, Perú. En Lima, Perú, hay un joven que estudió, fue al Instituto Bíblico, estudió, se capacitó para evangelizar y empezó a predicar el evangelio ahí en la plaza, no me acuerdo cómo se llamaba, la Plaza del Amor o algo así, y un montón, cientos de personas escuchando la palabra de Dios, de un chico de 20 años, un chico de 20 años, o sea, ya la palabra ya empezó, el avivamiento ya empezó. Acuérdense, estamos ganando Perú para Cristo, no solamente Villa María del Triunfo, todo el Perú va a ser lleno de la presencia de Dios. Amén. 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 Con esa idea Amén, pastor. los despido. Nos veremos la semana que viene. Que Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Amén. Amén. Bendiciones, Bendiciones. pastor. Amén. Pastor. Bendiciones a Bendiciones. todos.